buenos días. Estamos en esta mañana muy especial, es domingo, nos levantamos tempranito, estamos como siempre que vamos a hacer una entrevista de esta serie de A Dos Voces, pues con la expectativa y la felicidad de encontrarnos con grandes amigos en un espacio, pues como todos los que hemos estado, este también es un espacio muy especial y muy bonito. Podrán imaginarse, podrán alcanzar a ver que estamos rodeados de libros y es nada menos, seguramente ustedes ya la reconocieron, la librería Rosario Castellanos en la colonia Condesa. Y hoy pues estamos recibiendo a nuestro gran amigo que viene de visita a México, es el psicoanalista Jairo Gallo, está por acá y pues lo recibimos con el gusto que hablamos a distancia, ahora en presencia. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación, por estar acá también en este espacio. Me puse a investigar quién fue Rosario Castellano, lo primero que hice cuando me dijeron que era acá. Yo pensé que se llamaba, era Fondo de Cultura Económica, y me di cuenta que Rosario Castellano fue una figura escritora muy importante en México. Así que todavía doblemente agradecido por este espacio, entonces, por el Fondo de Cultura Económica, eh, que son de esas editoriales latinoamericanas que yo creo que debían tener mucho más reconocimiento en el sentido de la importancia que han tenido el Fondo de Cultura Económica y otras editoriales, pero sobre todo esta, porque difundió muchos textos que sin esta editorial nunca hubieran llegado acá, a estas latitudes. Y bueno, y aquí estamos en una de sus sedes en Ciudad de México. Sí, estamos invadidos de letras y contentos porque efectivamente pues este es un espacio como la Residencia de los Pinos, pues ha sido recuperada y puesta de otra manera, ¿no? Ah, ¿no estaba así? No en el sentido de que eran espacios muy exclusivos para intelectuales muy renombrados y en este momento, mira, nos están dejando grabar aquí, podemos acceder tranquilamente a los estacionamientos y quizá en otro momento eso hubiera sido más complicado. Entonces, estamos contentos también porque aquí se exhiben los libros de Ediciones Nandela, están a la venta y pues de alguna manera nos sentimos en nuestra casa y pues te damos la bienvenida. Y pues ya que estamos acá, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a platicar un poquito? Yo regularmente cuando empiezo a dialogar así, pues les pregunto un poco de su trayectoria, especialmente de la tuya que es en Colombia, y al preguntarte cómo te acercas tú, cómo llega el psicoanálisis a tu vida, nos dejas ver también cómo se arma el psicoanálisis en Colombia, porque tenemos pocas noticias de eso. Bueno, es poco, pocas noticias porque es poco, no es que sea mucho tampoco. Colombia no ha sido un país de tradición psicoanalítica muy fuerte. ¿Cuántas generaciones serían, digamos? A ver, sí hubo una generación de psicoanalistas, de estos médicos psicoanalistas a partir de la década de los 40 y 50, casi a media, a mitad del siglo XX, que llegaron de estudiar de Europa o Estados Unidos, eran médicos, y esa fue la tradición psicoanalítica hasta los años 80. Eso era el psicoanálisis que había en Colombia, los médicos que se formaban desde el psicoanálisis desde la IPA. Ajá. No había otra. Con esa tradición fundaron dos escuelas, las dos instituciones que pertenecen a la IPA hoy en día, que es la Asociación Colombiana de Psicoanálisis y la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, que todavía existen. No con mucha gente, nunca fue algo masivo. Hoy en día, no sé, yo a veces cuento, entre las dos instituciones no tendrá más de 200 personas, y esto estamos hablando de Bogotá, la capital, y ya. Y esos son lo que uno llama los freudianos ortodoxos, o lo que uno llamaría en el lenguaje coloquial psicoanalítico. Pero ese no fue el psicoanálisis que yo recibí. El psicoanálisis que yo he recibido, yo estudié en Barranquilla, en una universidad que se llama la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que de esas cosas de la vida habían llegado un argentino, a finales de los años 70, huyendo de la dictadura argentina. De esos que se fueron para México muchos, Venezuela, Brasil, incluso Europa. Ahí llegó uno a la costa norte de Colombia, la costa caribeña colombiana, y había una universidad que daba psicología y como que se metió ahí. Y este llama a otro psicoanalista, que era discípulo de Pichón Rivière, que también venía exiliado, perseguido para la dictadura, y comienzan a hablar de psicoanálisis. ¿Quién era él? Él se llama todavía Luis Chamartín, creo que hace muchos años se retiró de esa universidad, no sé, hace muchos años no sé de él, no sé qué está haciendo, no sé si está pensionado ya, bueno. Entonces, bueno, pero estos todavía no eran lacanianos, eran muy freudianos, pero como que se enteran más o menos de esas cosas también alguien
que hay unos argentinos por allá en el Caribe, y se van allá, y llega ya una lacaniana, que es Eva Gerace, que ustedes ya Fundadora conocen. sí. Ella llega de Buenos Aires, formada en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la ESBA, en la vieja escuela que en su comienzo fundó Oscar Mazota, bueno, y que fue lo que introdujeron el psicoanálisis lacaniano en Argentina a finales de los años 60 y 70, y llega allá y comienza a hablar de Lacan. Claro, hay un ambiente psicoanalítico en la universidad, hay algo ahí, que eso no es común en las universidades colombianas, y parece que comienza a entrar Lacan ahí. Comienza a formarse la primera generación de psicólogos de esa universidad lacanianamente, desde el psicoanálisis y después con Lacan. Y esos fueron mis profesoras y mis profesores, esa generación. Yo comienzo a estudiar en el año 93 en esa universidad, y ahí el currículo, que era rarísimo también en Colombia, el 30% de las materias eran psicoanalíticas, lacanianas, que eso solamente habían pasado en 2 universidades más, creo que la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, que ya y después que fundan cada propio su departamento, la Escuela de Psicoanálisis la Nacional se separa de Psicología, pero el departamento de Psicoanálisis de Antioquia sí sigue perteneciendo, pero ahí con sus siempre complicaciones con la psicología. Con sus asegúnes, decimos sí, acá. Sí, es muy complicado el psicoanálisis y la psicología en el mismo lugar, porque parece que fueran en 2 vías diferentes. Yo me formo ahí, me gradué en el año 98, pero yo desde el 93, 94 comienzo a acercarme a Lacan. Y con estos profesores y estas profesoras. Sobre todo profesoras, porque casi todas son mujeres. Y a mí lo primero que yo admiré de Lacan era su estilo. Ese estilo que es chocante, prepotente, todas esas cosas. Sí, él lo es que no es mentira. Pero me gustaba porque yo sí sentía, no tenía muy claro en ese momento, ahora lo tengo un poquito menos, o más claro más bien, yo sentía que algo en el discurso lacaniano rompe con cosas. Y a mí me interesaba ese discurso que rompía. Y incluso yo el primer seminario que leí Lacan... Como que te inducía a descifrarlo, ¿no? ¿Qué rayos sí, estaba yo sentía que ya había algo subversivo, okay. subversivo, y que no era en la manera, algo que no entendía muy bien qué era, pero rompía. El primer seminario no es casual, yo no sé por qué, pero el seminario que yo tengo en las manos de Lacan, bueno, sí sé, porque yo tenía varios y elegí ese, fue el reverso del psicoanálisis. De esas cosas que uno cuando lee a Lacan por primera vez no entiende casi nada, pero yo decía, aquí hay algo que hay que seguir indagando más. Cuando yo me gradué en el 98 de psicólogo, a mí se me ocurre, yo comencé a ser docente en la misma universidad después. Bueno, antes de ser docente, yo me gradué, yo había hecho prácticas con pacientes psicóticos o pacientes que mostraban síntomas psicóticos, para llamarlos así mejor. Una sala de psiquiatría, porque la universidad tenía su propio hospital. A mí me interesaba mucho el tema de la psicosis en esos momentos. ¿Por qué? Yo sé, como que a mí siempre me interesaba como que eso que es excluido. Y la psicosis tiene ese lugar de la exclusión, como también ha mostrado Michel Foucault. Y yo comencé a trabajar en ese hospital una vez que me graduó, la universidad me contrata, el programa de psicología me contrata para ser el psicólogo de... Pero esa experiencia duré un semestre, porque a mí me echan los psiquiatras del hospital. ¿Por qué? ¿Por qué te echaron? Me acusaron Eras muy subversivo. Me acusaron de armar, así palabras textuales, un sindicato de pacientes psicóticos. Ah, ok, los andabas ahí organizando. Claro, a mí me pidieron que trabajara con ellos, y a mí se me ocurrió hacer grupos con ellos. Ajá. Parece ¿Y eso lo vieron? Claro, sí, porque en los grupos comenzó a salir algo que estaba pasando, las lógicas psiquiátricas o de estos psiquiatras, era que ellos querían tener voz y voto en los consejos médicos. Ajá. Porque ellos eran los pacientes y ellos tenían el derecho. No, yo no sé si aquí en México, me imagino que también, porque casi todos los países es así, pero cuando alguien es internado por una serie de trastornos como estos, como así lo llama el DSM-4, o 5 horas, pierden los derechos civiles. Entonces mi trabajo era hacer un trabajo sobre eso y que ellos comenzaran a tener... no, ahora acá hay toda una reivindicación en el tema de los derechos, ¿no? Sí, pero incluso yo les decía a ellos que era algo teórico y clínico.
Si el problema en la psicosis, o se llama psicosis como cuadro clínico, es que el aislamiento social, el famoso aislamiento social, que eso no lo curan los medicamentos, porque no hay medicamentos para eso, una manera de ellos, de comenzar a construir ese lugar como sujetos responsables, era que ellos también tuvieran voz y voto en sus propios tratamientos. Sí. Ese Lo era que Dabuan llama el nacimiento del sujeto político. Tú interveniste ahí desde los grupos, entonces como para dar lugar a eso, ¿no? claro, Que surgiera un sujeto de participación, un sujeto de pleno derecho, ¿no? cuando ellos comenzaron a manifestar eso, los psiquiatras dijeron que Se no, asustaron. se asustaron. Y Y dijeron, Jairo, buscaron al afuera, responsable de ese, de de dónde ese había, desmán. de quién había Sí. incitado a estos Ajá. pacientes a decir eso, y era yo. Me sacaron, me prohibieron una entrada al hospital. El hospital quedaba y la universidad al lado. Entonces el decano, este psicoanalista argentino, decía, ¿y ahora qué vamos a hacer contigo? Entonces se le ocurrió, ya sé, ahora vas a ser docente de psicopatología, ya que, a ver, y esa fue mi historia porque yo soy docente. Y después fui docente de psicoanálisis. Oye, pero sí me llama la atención ahí porque, bueno, viniendo de Argentina, de la dictadura, mencionaste a Pichón Rivière, estaba ya ahí como algo sembrado como para hacer grupos en Colombia y te mandan a la docencia que es totalmente nada que ver, ¿no? Con lo subversivo que se iba perfilando ahí. Me imagino, no sé, de pronto era un poco para ver si ya me aplacaba. Yo a veces he pensado que mucha gente, no sé si estoy diciendo el caso de él, de pronto es que a mí siempre me han pensado, algún día cuando crezca, cuando se vuelva viejo, se va a volver más, menos contestatario, algo así. Es que sí eres especialmente inquieto. Entre otras cosas, escribes una cantidad de cosas. Estás escribiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo haces? Yo siempre he dicho que una manera para no volverme loco es escribir. Ajá. Si yo no escribiera, yo no sé qué, yo me desestabilizo una vez. Eres como hiperactivo. Claro. Ajá. Lo que pasa es que en mi época no existían esos diagnósticos. A mí Sí. había yo crecí, mi infancia fue en los años 80, yo nací en 75, ya mi primaria fue en los años 80, y todavía los diagnósticos de hiperactividad no existían en ese momento. Mi mamá y mi papá, que eran personas tradicionales en sus crianzas, todos vinieron en esas crianzas muy latinoamericanas también, de esas crianzas conservadoras. Ellos tenían una manera de ajuiciar a estos niños inquietos, que uno ya sabe cuáles eran, las maneras correctivas de los padres de antes. Sí. Pero yo a veces pienso que sí, que además eran eso que llama Foucault disciplinamiento, el control de los cuerpos. El disciplinamiento, quédate quieto ahí, y uno tenía que hacer caso, no puede hablar, no puedes mirar, no puedes hacer nada. Yo a veces creo que eso me sirvió porque el disciplinamiento tiene un problema, que no puede controlar las mentes. Puede controlar los cuerpos, pero no las mentes. Sí. Yo como a los 12, 13 años descubrí que esa era mi manera de escaparme de todo ese... Ya, podías quedarte quieto, ¿Cierto? pero tu mente estaba activa y lo es así, ¿no? No quiero decir que seas hiperactivo, eres muy capaz con tu escritura. Entonces yo creo que fue por ahí, claro, eso me llevó a 12, 13 años a tener un gusto muy, muy especial por los libros. Por eso es que este espacio a mí me llama la atención, esto es como una dulcería para un niño. Sí. Entonces, eso me llevó a leer mucho, yo leí mucho filosofía, sobre todo literatura. Yo me acerqué a la literatura, yo quería ser escritor en esa época. Sí. Así, y el gran referente García Márquez. García Márquez también, que había de cierta manera crecido, había nacido cerca de mi ciudad, yo soy de Barranquilla, el Caribe colombiano. García Márquez de Aracataca, que queda 2 horas más o menos de Barranquilla en carretera. Incluso García Márquez vivió en Barranquilla un tiempo también. Entonces yo venía con esa afición en la literatura, leer mucho, y eso me llevó a la filosofía, y terminé en la psicología no fue porque yo quería, es decir, yo quería estudiar la filosofía, filosofía y letras. En Barranquilla en ese momento no había eso, estaba en Bogotá, pero bueno, por circunstancias como que no era el momento para irme para Bogotá, ciudad donde vivo actualmente. Y creí por mis lecturas que la psicología era cercana a la filosofía, creí. Sí lo es, pero no la psicología que nos enseñan a nosotros en las facultades, sobre todo en Colombia, yo sé que en México también es parecido, es otra cosa. La psicología nuestra es una psicología que se pretende científica. Cuando llegué a la carrera de psicología me pareció muy aburrido
todas esas No, acá es materias. así, ¿eh? Acá es así, No, me ha sí. parecido lo más aburrido del Sí, sí, mundo, sí. siempre me ha parecido, más me sigue pareciendo. Sí. Muchas de esas psicologías Ujú, aburridas para mí. Yo sé que hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta. Y a mí creo que me salvó Freud. ujú, Ahora, antes de Lacan, Freud. ujú. Yo el primer texto, mira lo que es la vida también, las casualidades de la vida, que no existen, pero bueno, vamos a llamarlas así. No, claro que existe. Yo el primer texto que leí de Freud fue Malestar en la cultura. Sí. Mire, Malestar en la cultura en Freud, el reverso del psicoanálisis en Lacan. Ujú. Así que había algo ahí Fueron las puertas de entrada ahí, sí. de lo Sí, social, de lo político ahí, que que eh, son tus áreas, ¿no? Lo político sobre sí, todo. pero hasta ese momento no había llegado hasta allá. Sí. Porque mis intereses eran de la literatura, el arte, esos eran mis intereses. Yo no había tenido esa cuestión política como que muy clara. Ujú. Sí, yo era rebelde, pero no había como que articulado con lo político y la política. Y la psicosis, yo creo que fue mi primer acercamiento, el trabajo con la psicosis fue el primer acercamiento con eso. Yo no sabía que yo trabajaba con excluidos. Yo lo que entendía era que tenía que acompañar a eso ahí. Ahora es que lo pienso, ahora a posteriores que lo estoy pensando. Entonces, bueno, ese fue mi encuentro con el psicoanálisis, me volví docente y al año dije, yo me quiero formar en psicoanálisis ahora, pero formalmente, quiero hacer una maestría. Colombia es un país particular en el sentido que el acceso a la educación allá es muy complejo, muy complejo, muy complicado, iba a decir, muy Ujú. complicado. Sí. No tienen el sistema público como el argentino, el brasilero, ustedes. El sistema público colombiano es muy limitado, las universidades públicas son muy pocas. Eh, Bueno, no te preocupes, ¿eh? La verdad es que aquí también, o sea, pero aparentemente no, no, pero pero es mucho más ajá. limitado que el mexicano. Yo veo conociendo, es Sí, que hay, habría que ver las proporciones de población, pero la verdad es que aquí no, cantidad de gente, allá en ajá. Colombia mandan las privadas, Sí, no andamos muy distintos, ¿eh? con excepción de la Universidad Nacional, pero bueno, pero eso es otro mundo, la Universidad Nacional. Bueno, mucha gente no va a estar de acuerdo en lo que acabo de decir, pero bueno, yo aprovecho. Pero bueno, entonces dije, me voy a hacer una maestría en Argentina, el país del psicoanálisis. Claro, claro. Está en el sur, está lejos de Colombia, sí, pero me queda más fácil que irme a Europa. Y me fui para Argentina. Es una aventura. Nadie de mi familia había salido así a estudiar al exterior, nada de esas cosas. Eh, Bueno, que dicen que Buenos Aires es el París de sí, Latinoamérica, ¿no? me fui allá. Cuando llegué allá, sí, había muchas instituciones psicoanalíticas lacanianas, hay como muchas, eso uno pierde la cuenta. Sí. Pero yo no quería eso solamente, Ujú. porque yo sabía que el esfuerzo que estaba haciendo mi familia, porque ellos me ayudaron a irme, pues yo también tenía que trabajar allá, porque mi familia no es rica, entonces yo tenía que trabajar en algo para sostenerme allá, Sí. y Argentina es un país costoso. eh, en esa época era dolarizado, un peso era igual que un dólar, Ujú. era muy complicado también sostenerse. Entonces dije, yo no puedo solamente estudiar en una de estas escuelas lacanianas, porque yo me devuelvo a Colombia y yo qué muestro. Y Colombia es un país que necesita títulos, cartones oficiales. Ah, ya, ok. Eh, Necesitabas la certificación, sí, digamos, y sí. ninguna institución te da un certificado oficial. Ajá, Sí, puedes saber mucho, puedes estudiar mucho, pero entonces yo decía, tengo que aprovechar esto y tengo que ser práctico también. sí, De esas cosas que te enseñan ciertas limitaciones, sí. no puedes estar aquí, Ujú. como dicen los argentinos, boludeando tanto. Sí. eh, y tienes que... Y me comencé a averiguar, tiene que haber una maestría que sea convalidada en Colombia. No puede ser Sí. que no haya. Y casi al principio no la encontré. Duré varias semanas cuando yo llegué allá buscando y no puede ser que no haya. Todas las instituciones son muy buenas, son gente seria, porque los argentinos llevan muchos años estudiando Sí, psicoanálisis, sí, sí. pero esto no me Es sirve una solamente. belleza, la verdad. Ujú, Y me encontré con una universidad que se llama John F. Kennedy, en ujú, Buenos Aires, acababan de abrir una maestría, creo un año, ujú, en psicoanálisis, con ujú. certificado oficial del Ministerio de Educación de allá y que se podía convalidar en Colombia. Y esta es. Y me metí ahí. Esa fue mi historia. A mí mucha gente me pregunta, ¿tú estudiaste en la UBA? Es que la UBA no existía, la maestría de psicoanálisis, cuando yo llegué en el año 2000. Ujú. Creo que la UBA se fundaría esa maestría como en el 2001, 2002, no estoy más o menos, pero no existía la maestría, solamente existía esa. Hoy en día existen como 6, 7, 8, yo no sé cuántas existen, yo la última vez que conté varias. Por una razón, a los psicoanalistas no les gustaban las universidades que dieran títulos, porque está siempre la discusión en que si el psicoanálisis se puede formar en las Sí, 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 universidades, que no es escolarizado, que no es y un ellos saber tenían esa discusión muy universitario. marcada. Ujú. Hoy en día ya se olvidaron esas discusiones, Ajá. ya como que
porque hay que entrar en ciertas lógicas también, y eso ya se Que los... desdibujan otras, lamentablemente, sí. Entonces yo estudié allá, viví 2 años en Argentina, me tomó la crisis de la Rúa, el presidente que cayó, yo me vine, ¿Cuántos años entonces estuviste en Argentina? 2 años. 2 años. Yo cursé todas las materias porque todo, no existía virtualidad, no existía nada, todo era Oye, presencial. pero es una ruta, ¿no? Común que los colombianos vayan a Sí. Argentina a formarse también en psicoanálisis, ¿no? He escuchado que No, varios lo hacen. era muy común los médicos. Ah, ok. Ajá. Es más, los pocos colombianos que vivían en esa época en Argentina eran médicos o odontología, estudiaban, eran esos que estudiaban, y uno conocía del gremio de colombianos que había en Argentina en esa época, y eran todos médicos, casi todos. Sí. Por eso es que a veces yo creo que los argentinos miraban bien a los colombianos, porque eran inmigrantes, de esos que les gustan a muchos inmigrantes estudiosos, haciendo sus posgrados, Sí. no eran inmigrantes que fueran a quitar trabajo allá. Ujú. Cuando comienzan a quitar trabajo es cuando comienzan a mirar a uno feo. Sí. Entonces yo estudié allá, todos lacanianos, todos eran de OL, que hoy en día, bueno, Ujú. la nueva escuela lacaniana o la NEL, bueno, toda esta forma, todo este conglomerado migleriano allá. Ahí fue cuando me fui enterando ya de quién era Miller, bueno, todas esas cuestiones ya más institucionales. Sí. Pero yo me vine, me tocó, yo no terminé, porque me faltaban incluso los finales, yo nomás cursé. Me tocó ir 2 veces para cursar los finales después, ya trabajando en Colombia, y después duré casi 5 años para graduarme con la tesis. En el 2007 fue que terminé la tesis ya y me gradué. Ya fui a presentar allá. Y mi tesis, otra vez, el tema de la locura, ya no era psicosis, sino el tema de la locura. Mi tesis fue sobre Van Gogh. Ah, mira. Y fue el Sintón, Ujú. los nombres del padre en Vincent Van Gogh. Esa fue mi Sí. tesis de maestría. Esa no la tienes publicada, ¿verdad? No, publiqué partes en algunos libros y en algunos artículos he publicado partecitas. Nunca la he publicado y yo creo que si la vuelvo a escribir, la tengo que volver a escribir. Hay cosas ahí que ya cambiaría. Sí me gustaría algún día volver a escribir. Vincent Van Gogh es un personaje maravilloso. Sí. Y lo que yo mostraba ahí era que no todo sintón, no todo arte Es síntoma. es sintón. Ujú. No por el hecho de escribir se puede hacer un cuarto nudo. Ujú. Un ego sintón, llamaría Lacan, que es lo que yo tengo aquí dibujado en mi... Ah, sí. un ego sintón. Oye, que la escritura sí es para ti un síntoma, Sí. ¿sí lo pondrías así? Sí. Entonces, por eso también uno de mis tatuajes es un ego sintón, como para recordármelo Sí. todos los días. Entonces, sí, me interesó. Yo creo que ese es el momento, cuando yo terminé esa tesis, es como que cuando uno termina algo, digo, hasta aquí llego con esto. Sí. Ya, se tiene que cerrar. Fue como mi punto de Puedes cierre. decir mucho más, pero llega un punto donde dices, ya, hay que cerrar este trabajo, ¿no? Porque mira, termino yo de graduarme de maestría, Ujú. entrego la tesis, me gradúo y abandono completamente el tema de la psicosis y la locura. Ujú. Nunca más, bueno, sí, a veces lo leo, a veces me interesa, veo cosas. Ajá. Abandoné todo, incluso las instituciones psiquiátricas que yo duré varios años trabajando en ellas, Sí. también me retiré de todo. Sí. Me vuelvo docente universitario completamente, porque eso fue un tránsito otra vez cuando yo llegué a Bogotá en el 2003. Yo llego de Argentina, me quedo un año en Barranquilla, después me voy para Bogotá, donde yo vivo actualmente, hace 19 años ya. Ujú. Y trabajé en instituciones psiquiátricas también, pero yo ya no quería eso. En el 2007 yo dije, no más, no vuelvo a hacer esto más. Ujú. Ya me cansaban las instituciones psiquiátricas, me cansan como los encerramientos, las lógicas de exclusión. Y hay un tema que ya me comenzaba a dar vueltas. Ya venía de esas cosas que te dan vueltas varios años, pero esto es lo que yo me quiero dedicar ahora, al tema de lo social y lo político, Sí. desde el psicoanálisis. Ujú. Y en el 2008, ya pensando ya con más calma, yo quiero hacer un doctorado, pero no lo quiero hacer en psicoanálisis y menos en psicología. Ujú. Lo quiero hacer en ciencias sociales, algo así, ciencias políticas, Ujú. porque yo quería entrar ya, ahondar más en esos saberes. Y me pongo a hacer un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Ujú. que es la Universidad de los Jesuitas, allá. Que es una de las universidades más reconocidas, es privada en Colombia y bueno, en Latinoamérica. Es como el equivalente aquí a la Iberoamericana acá en México. La Ibero, sí. Pero yo no quería solamente cualquier cosa, yo quería ahondar en Foucault. Ujú.
No sé, yo no sé por qué creía que por ahí era la clave para entender ciertas cosas. Y elijo a un tutor, que es uno de los tutores más reconocidos, incluso en Latinoamérica, es uno de los filósofos más reconocidos en Latinoamérica, uno de los fundadores del giro de colonial latinoamericano, con, eh, con Enrique Dussel, todas estas personas, bueno, él es de la generación siguiente, porque él es mucho más joven que Enrique Dussel, Aníbal Quijano, toda esta gente, que es Santiago Castro Gómez. Sí. Santiago Castro Gómez se convierte en mi tutor de tesis sobre Foucault, y se me ocurre hacer una tesis, ahora sí, que me llevó muchas complicaciones, tesis doctoral. No era psicoanalítica, yo era una crítica a la psicología. Se llamó Genealogía y Prácticas Psicológicas, Tecnologías de Gobierno, Psicología y Tecnologías de Gobierno Neoliberal en Colombia, 1991-2000. Era como que la última década del siglo XX, era mi periodo de análisis. Y era mostrar un poco por qué la psicología se había desarrollado en Colombia. Se había desarrollado en Colombia por una serie porque era la mejor aliada del capitalismo neoliberal. Eso no le gustó a mis colegas psicólogos, porque No, pues no. a pesar que mi doctorado no era en psicología, pero sí había gente en psicología ahí, como parte del doctorado, y no les gustó para nada. Sí, me imagino, ¿no? Se No, convierte en ese tipo de trabajos que con- nadie quiere escuchar. No, y casi no me dejan grabar. Ujú, Yo tuve muchos problemas para grabarme, muchos. Sí, Se volvió un tema ya personal, sí. que un psicólogo como yo no podía grabarse de eso. Ujú, Comenzando que uno de mis capítulos es la autoestima es un invento, y comenzaba a mostrar toda esa categoría, claro, muy Foucaultiana la cosa, tratando de hacer una arqueología, genealogía de una categoría psicológica como la autoestima y otras cosas más. Y mostrar sus relaciones con el capitalismo neoliberal, o neoliberalismo que llaman algunos. sí. Me gradué, yo voy a decir siempre esto, gracias a mi tutor. Mi tutor es una figura reconocida, dijo que, ¿cómo así? Si esta discusión tiene que ser una discusión seria, no puede ser personal. Pues me llevó mucho trabajo, me gradué en 2015. Me gradué, yo ya en el 2015, ya había pasado varios años el doctorado, yo ya estaba de lleno en el tema político. Sí. Es decir, el tema del psicoanálisis, lo político, del psicoanálisis, lo social, ya veía pensando ya como con estos autores que ya había conocido también y llevado los últimos años leyendo. Y había pasado algo, el tema de lo político y lo social, yo lo venía leyendo desde 2000, por ahí 2001. Y a mí el que me da pie para eso es Slavoj Žižek, filósofo esloveno, Žižek. Gracias a él, a mí me aburría mucho a veces las clases incluso de los lacanianos en Argentina, me acuerdo de la maestría, por una cosa que a mí no me gusta que me estén repitiendo todo el tiempo que Lacan dijo en Seminario 5, tal cosa. Sí, bacano saberlo, pero cuando digo bacano es en el sentido chévere. Eso por un primer momento está bien, ahí está el texto, lo hace la referencia más o menos tratando de ser coherente con la referencia, pero yo veía siempre una repetición de que el único interés de muchos psicoanalistas era ser tan lacaniano como Lacan, lo cual es un imaginario muy grande. Y yo no quería ser tan lacaniano como Lacan. Es más, nunca me interesó ser tan lacaniano como Lacan, ni ser Lacan. Primero porque no puedo ser Lacan, eso es obvio. Lacan era un parisino, comienzo del siglo XX, yo soy un caribeño en el siglo XXI, a finales del siglo XX y siglo XXI, así que somos de dos mundos diferentes. Yo lo que quería era usar a Lacan, como a otros. Entonces me aburría esa cosa de la citadera, la referencia. Pero también cuando tú iniciaste no estaba muy llevado Lacan a este terreno, ¿no? A la fecha sigue siendo para algunos muy disonante tratar de leer lo político desde... No, el tema político no estaba ahí, pero yo sentía que Lacan hay algo. Claro, el que me dio claridad de eso, ahí es donde yo iba, fue que yo una vez estaba caminando por la calle Corrientes en Buenos Aires, nunca se me olvida la escena, de esas, una calle de muchas librerías en Buenos Aires, y yo estaba caminando por ahí, se me ocurrió entrar a una librería, sí, voy a entrar a una librería a ver qué hay por ahí. Yo no tenía mucho dinero en esa época, porque era estudiante, como siempre, pero a veces compraba uno que otro libro ahí, eso implicaba gastarme casi la plata de un mes en los transportes, pero bueno, prefería irme a pie que llevar un libro. Y entonces vi un título, nunca se me olvida.
Espinoso Sujeto. Espinoso Sujeto de Slavoj Žižek. Ok. Ujú. Me llamó la atención, es más, el título, ni siquiera sabía quién era, yo no sabía nada. Vi un tipo ahí, oye, ese título, el libro que se trata. Yo asocié sujeto como que, ay, Lacan, debe ser alguien que, o no sé, voy a ver de qué trata el libro. Cuando comienzo a leer el libro, me doy cuenta que el tipo había sido formado lacanianamente, cómo hablaba enseguida, cómo escribía. Oye, aquí hay un lacaniano raro. Es decir, no habla como los otros lacanianos, dice otras cosas. Y comencé a ojearlo. Yo ese día me compré el libro. Yo Sí. creo que me quedé hasta el embullo, no sé, no me acuerdo bien si me quedé sin la plata de la comida en la semana, no sé, pero me lo compré. Lo más seguro que sí. Me compré el libro y comencé a leerlo, me lo leí, así esas cosas, creo que en 2 o 3 días. Claro, lo mismo, entendí pocas cosas, pero sabía que había algo importante. Había alguien que usaba Lacan para pensar lo social, lo político y otras cosas más, lo cultural. Eso fue lo que entendí en ese momento. Y yo digo, esto es lo que yo estoy buscando, algo así. Ay, hacer con el psicoanálisis esto. Eso es lo que yo pensaba ya. Y hay alguien que yo lo hace. Después fui descubriendo poco a poco que no solamente estaba él, sino otros. Gracias a CICEP, eso me llevó incluso a leer a Bourdieu, la troika eslovena, Alexa Supancit, Marlene Dorar, después eso me llevó a Laclau, Ernesto Laclau, eso me llevó a leer, y bueno, y eso de cierta manera también me llevó otra vez a entender a Foucault y comenzar a hacer esa convergencia en todos estos autores con el psicoanálisis lacaniano. ¿Por qué? Para tratar de más o menos analizar desde las lógicas psicoanalíticas y con estos saberes lo social. Claro, todo eso pasó desde el 2001 hasta el 2007, 8, 9, 10, que ya comencé a hacer el doctorado. Ya en el 2015 ya lleva casi 14, 15 años tratando de entender eso, lo social, lo político.